Mamá, vendí la casa de Mazatlán y el reloj de papá. Me voy de crucero con Julián. Necesitábamos el dinero. Adiós. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi corazón, que ya cargaba el peso de la soledad, se quebró en 1000 pedazos como un vaso de cristal cayendo al piso. No solo había perdido lo material, había perdido el sentido de lo que creía indestructible, la confianza de una madre en su hija. En ese instante comprendí que a veces las peores tormentas no vienen del cielo, sino del corazón de quienes más amamos. ¿Alguna vez te han traicionado al punto de no reconocer a la persona que criaste con tus propias manos? Si alguna vez sentiste algo parecido, escribe en los comentarios desde dónde nos ves o cuántos años tienes. Nos encanta leer sus historias y saber que no estamos solos en este tipo de dolor. Y si crees que ninguna madre merece algo así, deja tu like y suscríbete para seguir escuchando historias que nos recuerdan lo fuerte que puede ser el amor, incluso después de la traición. Me llamo Adriana Torres, tengo 68 años y vivo en Ciudad de México. Hasta hace unos meses creía tener una vida tranquila, con el recuerdo de mi esposo don Ricardo acompañándome en cada rincón del departamento donde compartimos 40 años de matrimonio. Pero esa mañana, mientras esperaba mi turno en el consultorio médico, todo cambió. El mensaje de mi hija Verónica no solo me robó la calma, también me quitó el aire. Y sin saberlo, ese fue el inicio de una historia que pondría a prueba mi fe, mi dignidad y mi capacidad de perdonar. Todavía puedo recordar el sonido del teléfono vibrando en mi bolso aquella mañana. Estaba sentada en la sala de espera del consultorio médico, rodeada de gente que hojeaba revistas viejas, y el olor a desinfectante llenaba el aire. No esperaba nada fuera de lo común, tal vez un mensaje de alguna vecina o una notificación del banco. Pero lo que apareció en la pantalla de mi celular cambió mi vida para siempre. Mamá, vendí la casa de Mazatlán y el reloj de papá. Me voy de crucero con Julián. Necesitábamos el dinero. Adiós. Leí esas palabras una y otra vez, como si mi mente se negara a entenderlas. Vendí la casa. El reloj de papá. Me voy de crucero. Sentí un hueco en el pecho, una punzada aguda que me cortó la respiración. La enfermera llamó mi nombre, pero mi cuerpo no respondió. Solo podía mirar la pantalla con los ojos vidriosos. Aquella casa en Mazatlán no era cualquier propiedad. Era el lugar donde Ricardo y yo habíamos pasado los veranos más felices de nuestra vida. Un pedazo de cielo frente al mar, con paredes pintadas de azul claro y un pequeño jardín donde crecían bugambilias rosas que él cuidaba con paciencia. Cada ladrillo tenía una historia. Fue allí donde Verónica aprendió a nadar, donde celebramos su cumpleaños número 15, donde Ricardo me abrazó la última noche antes de partir a ese viaje del que nunca regresó. Y ahora, todo eso, reducido a una línea de texto. Intenté llamar a Verónica. La llamada sonó una vez, 2, 3, hasta que entró el buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Nada. En el sexto intento por fin contestó, con tono impaciente. ¿Qué pasa, mamá? Estoy ocupada empacando. Verónica. ¿Qué significa ese mensaje? No puedes haber vendido la casa, tampoco el reloj de tu padre. Del otro lado hubo un silencio breve, seguido de una risa seca. Ay, mamá, no exageres. Técnicamente eran cosas de papá, no tuyas, y ya no las necesitábamos. Su voz sonaba ligera, despreocupada, como si hablara de una prenda vieja que decidió donar. ¿Cómo que no las necesitábamos?, pregunté temblando. Ese reloj era lo único que tu padre conservó toda su vida. Mamá, deja de ser dramática. Tengo 43 años. No puedo seguir esperando herencias o recuerdos. Quiero vivir mi vida. La línea quedó en silencio unos segundos. Y antes de que pudiera responder, escuché su voz decir con frialdad. Ya firmaste los papeles hace un mes, ¿te acuerdas? Me diste poder total. Todo está en regla. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono sin entender cómo habíamos llegado hasta ese punto. Había confiado en mi hija ciegamente. Semanas después de la muerte de Ricardo, ella me pidió firmar unos documentos para facilitar los trámites de la herencia. Yo estaba tan triste que apenas leí lo que ponía. Verónica fue mi apoyo en los primeros meses del duelo, o al menos eso creí. Me visitaba cada semana, traía flores, me preparaba té, hablaba de cómo debíamos organizarnos, pero ahora entendía que su preocupación no era por mí, sino por los bienes que podía obtener. Salí del consultorio sin ver a nadie.
Caminé como un fantasma hasta mi casa. En el camino, los recuerdos me golpeaban uno tras otro. El día en que Ricardo compró aquella casa con los ahorros de toda una vida. Las tardes en que él y yo nos sentábamos en la terraza mirando el mar y soñábamos con envejecer allí juntos. Todo eso había desaparecido en un segundo, con la firma que di sin pensar. Al llegar a casa me senté en el sillón donde Ricardo solía leer el periódico. Sentí su ausencia más fuerte que nunca. Sobre la cómoda estaba la foto de nuestro aniversario número 40, los dos sonriendo, Verónica entre nosotros, con un ramo de flores. ¿Cómo esa misma niña podía ahora arrebatarme lo que tanto habíamos construido? Pasé la noche sin dormir. Me levanté varias veces, abrí cajones, busqué documentos, revisé carpetas. Todo confirmaba lo mismo. El poder general que había firmado le daba a mi hija autoridad total sobre mis bienes. Me sentí tonta, ingenua, vieja. Al amanecer decidí ir al banco. Tal vez aún quedaba algo. Tal vez Verónica no había llegado tan lejos. Pero al hablar con el gerente, su expresión compasiva me dio la respuesta antes de oírla. Lo lamento, señora Torres. Su hija retiró casi todos los fondos. Presentó el poder legalmente. No pudimos hacer nada. Salí de allí con la cabeza baja. La calle me pareció interminable. Las luces del tráfico se mezclaban con mis lágrimas. No sabía si sentir rabia, vergüenza o tristeza. Tal vez todo al mismo tiempo. Cuando llegué a casa, la vecina, doña Carmen, me vio desde la ventana y bajó enseguida. Adriana, ¿todo bien? Te ves pálida. No pude responder. Solo la abracé y rompí en llanto. Ella me llevó a su cocina, me preparó un café y escuchó mi historia con los ojos muy abiertos. Ay, hija, qué desgracia. Pero no te quedes de brazos cruzados. Habla con un abogado. Tu marido en paz descanse siempre fue un hombre previsor. Tal vez te dejó algo. Esa frase encendió una chispa en mi mente. Ricardo era un hombre previsor. Siempre me decía que debía estar preparada para cualquier cosa. Cuando doña Carmen se fue, subí al dormitorio y abrí el armario de Ricardo. Todo estaba exactamente como lo dejó. Sus camisas planchadas, su sombrero favorito, su caja de herramientas. Pasé los dedos por la madera, tratando de sentir su presencia. Entonces recordé algo. Días antes de morir, Ricardo me entregó un sobre y me dijo: «Guárdalo en tu joyero, Adriana. Ojalá nunca tengas que abrirlo». Mi corazón dio un vuelco. Corrí al joyero, removí las cadenas y anillos viejos hasta que encontré el sobre marrón. Tenía mi nombre escrito con su letra firme. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro había varios documentos y una carta. Mi amada Adriana, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal. Pero no temas. Siempre supe que podía llegar el día en que nuestra hija se dejaría llevar por la ambición. Por eso, preparé todo para protegerte. En estos papeles encontrarás información sobre propiedades e inversiones a tu nombre. Nadie más lo sabe. Úsalas con sabiduría. Leí la carta una y otra vez, sin poder creerlo. Entre los documentos había escrituras de 3 locales comerciales en la ciudad, extractos de cuentas bancarias y, para mi sorpresa, un título de propiedad del edificio donde Verónica y Julián vivían. Ricardo lo había planeado todo. Mientras todos pensaban que era un simple gerente de banco, él había construido una red de seguridad para mí. Mis lágrimas cayeron sobre la carta, no de tristeza, sino de una mezcla de alivio y amor. Él todavía me cuidaba, incluso desde el más allá. Esa noche dormí por primera vez en paz desde su muerte. Pero junto con la calma llegó una determinación que no conocía en mí. No iba a quedarme llorando. Verónica tenía que entender lo que había hecho. Tenía que aprender que el amor no se compra ni se vende. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera, me vestí con uno de los vestidos que Ricardo más amaba, tomé la carta y los documentos, y salí de casa con destino al despacho del licenciado Manuel Salgado, viejo amigo de Ricardo. No sabía exactamente qué haría, pero algo dentro de mí me decía que este era solo el comienzo. Mientras el taxi avanzaba entre el tráfico matutino, miré por la ventana y pensé en mi hija. No en la mujer que me había robado, sino en la niña que solía correr por la arena de Mazatlán, riendo con su padre. ¿Qué le había pasado a esa niña? ¿Dónde se había perdido? La ciudad comenzaba a despertar, y con ella, también yo.
El despacho del licenciado Manuel Salgado estaba en una vieja casona del centro de la ciudad. Las paredes olían a historia y a papel antiguo. Mientras esperaba en la antesala, jugueteaba con la carta de Ricardo entre mis manos, como si fuera un amuleto. Cuando el abogado salió a recibirme, me miró con una mezcla de respeto y tristeza. Doña Adriana, su esposo fue un hombre muy inteligente. Me habló de usted muchas veces. Pase, por favor. Le conté todo, desde el mensaje de Verónica hasta el retiro de mis cuentas. Manuel escuchó en silencio, con los dedos entrelazados sobre el escritorio. Cuando terminé, se quedó pensativo unos segundos. Legalmente su hija tiene poder sobre lo que firmó, pero hay algo más importante aquí. Su esposo no solo dejó estos bienes para protegerla, también le dio una oportunidad. ¿Oportunidad?, pregunté confundida. Sí, una oportunidad de demostrarle a su hija lo que realmente vale la confianza y el amor de una madre. Aquellas palabras se quedaron flotando en el aire. Me explicó que podía recuperar el control de todo, sin que Verónica lo supiera. Dejarla creer que yo seguía arruinada, y esperar el momento adecuado para que enfrentara las consecuencias. A veces la justicia no está en los tribunales, doña Adriana. Está en la vida misma, dijo con tono sereno. Salí del despacho con la cabeza llena de ideas y el corazón dividido entre el amor y la rabia. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, no podía dejar de pensar en Verónica. ¿Cómo había llegado a convertirse en esa mujer fría y calculadora? Recordé cuando era niña y se escondía bajo las cobijas después de una pesadilla, cómo yo la abrazaba hasta que se quedaba dormida. ¿Dónde había quedado esa inocencia? Los días pasaron lentos. No dormía bien, soñaba con Ricardo mirándome desde la terraza de Mazatlán, repitiendo su frase de siempre. No te rindas, Adriana, eres más fuerte de lo que crees. 3 semanas después, el teléfono sonó. Era Verónica. Mamá, solo llamo para decirte que todo está bien. El crucero fue maravilloso. Julián está feliz. Su voz sonaba alegre, despreocupada, como si nada hubiera pasado. Sentí un fuego encenderse en el pecho. Qué bueno, hija, respondí con frialdad. Disfruten mientras puedan. Hubo un silencio incómodo. Mamá, no empieces con tus dramas. ¿Sí? Lo de la casa fue lo mejor. Ni la usabas. El reloj solo estaba guardado. Papá ya no está. Hay que seguir adelante. Quise gritarle, decirle que esos recuerdos eran todo lo que me quedaba, pero me contuve. Dejé que hablara. Cada palabra suya era una puñalada, pero también me fortalecía. Esa misma tarde, recibí una llamada del licenciado Salgado. Doña Adriana, ya está hecho. Todos los bienes están nuevamente a su nombre. Nadie lo sabrá hasta que usted lo decida. Colgué y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo sentí control sobre mi vida. Los días siguientes, me dediqué a observar desde la distancia. Veía las publicaciones de Verónica en redes sociales, fotos en la cubierta del barco, copas de vino, sonrisas falsas. La gente le comentaba, «¡Qué envidia! Te lo mereces». Yo solo veía vacío. Una tarde, doña Carmen, mi vecina, vino con su costumbre de tocar la puerta sin avisar. «Adriana, ¿ya viste las fotos de tu hija? Parece actriz de telenovela». Asentí, sin decir palabra. «Mira, hija, no soy nadie para meterme, pero hay cosas que la vida se encarga de acomodar. El dinero mal habido no rinde». Sonreí por primera vez en días. Tiene razón, doña Carmen, tarde o temprano todo se paga. Esa noche, antes de dormir, recé. No pedí venganza, pedí claridad, y la respuesta llegó más rápido de lo que imaginé. 2 semanas después, Verónica regresó del viaje. Lo supe porque el portero del edificio donde ella vivía, el edificio que en realidad era mío, me llamó para confirmar si debía aceptar una notificación judicial. ¿Una notificación?, pregunté. Sí, señora. La empresa propietaria del edificio cambiará de administración. Era el momento perfecto. Con ayuda del licenciado Salgado, envié un aviso formal de desalojo, legalmente impecable, moralmente devastador. Al día siguiente, el timbre de mi puerta sonó con fuerza. Abrí y allí estaba Verónica, despeinada, con la notificación en la mano. ¿Qué significa esto? ¿Nos estás sacando del departamento? Buenos días, hija, respondí con calma. Pasa, vamos a hablar. No hay nada que hablar, replicó con furia. Aquí dice que tú eres la nueva dueña del edificio. Eso es imposible. No,
No es imposible. Tu padre lo compró hace años y lo dejó a mi nombre. Solo me encargué de recuperar lo que me pertenece. Su rostro se transformó. Pasó de la incredulidad al pánico y luego a la rabia. ¿Me estás castigando, mamá? ¿Después de todo lo que hice por ti? ¿Por mí? Vendiste la casa que tu padre construyó con sus manos. Te llevaste el reloj que pensaba dejarte como herencia. Me dejaste sin nada. ¿Y aún te atreves a decir que lo hiciste por mí? Verónica bajó la mirada. Julián, que estaba detrás de ella, dio un paso adelante. Doña Adriana, todos cometemos errores. Fue un malentendido. No fue un malentendido, Julián. Fue un robo. Y los robos tienen consecuencias. Hubo un silencio pesado. Verónica comenzó a llorar. Pero esta vez no sentí compasión. Tal vez porque ya había llorado demasiado por las dos. Tienen 30 días para irse, dije finalmente. No más. ¿Me vas a dejar en la calle? Sollozó ella. Soy tu hija. Eres mi hija, sí. Pero también eres responsable de tus actos. Y algún día, cuando entiendas lo que hiciste, tal vez podamos hablar de perdón. Ella salió corriendo. Julián la siguió sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, me derrumbé en el sofá y lloré como no lo hacía desde que Ricardo murió. No por la casa, ni por el dinero. Lloré por el abismo que se había abierto entre mi hija y yo. Horas después, mientras la ciudad se sumía en silencio, me quedé mirando la carta de Ricardo. Sentí que sus palabras me abrazaban. La vida siempre pone a cada quien en su lugar. Y harán Delfina. Miré el reloj que había comprado en una joyería semanas atrás, igual al que Verónica vendió. Lo puse sobre la mesa y respiré hondo. No sabía lo que vendría después, pero una cosa era segura. Ya no era la mujer débil que firmaba papeles sin leerlos. Ahora era una madre dispuesta a enfrentar la tormenta. STA integrado con emoción. ¿Y tú qué harías si la persona que más amas te traicionara de esa forma? ¿La perdonarías o le enseñarías una lección como Adriana? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y dinos desde qué parte de México o del mundo nos ves. Si esta historia te está llegando al corazón, dale like y suscríbete para seguir acompañando a Adriana en su lucha por la verdad, porque lo más duro aún está por venir. Esa noche, mientras la luna iluminaba la ventana, supe que el verdadero enfrentamiento no había hecho más que comenzar. Pasaron varios días desde el enfrentamiento con Verónica. La casa se sentía más vacía que nunca. El silencio se hacía tan denso que a veces me parecía escuchar la voz de Ricardo llamándome desde el pasillo, o el eco de las risas que alguna vez llenaron aquel lugar. Sin embargo, detrás de ese vacío, había algo distinto. Una calma nueva, firme. No era resignación. Era la certeza de que tenía que actuar con cabeza fría, no con el corazón. Una mañana, mientras tomaba café en la cocina, el teléfono sonó. Era el licenciado Manuel Salgado. Doña Adriana, ¿podría venir al despacho hoy? Creo que es momento de definir los siguientes pasos. Acepté, sin pensarlo. Esa voz grave y segura me transmitía una confianza que no sentía desde que Ricardo estaba vivo. Cuando llegué, el licenciado me esperaba con una carpeta llena de documentos. En su escritorio había café recién hecho y un par de galletas de canela. Siéntese, por favor, me dijo sonriendo. Tenemos mucho de qué hablar. Me explicó con calma que ya había logrado transferir formalmente todos los bienes a mi nombre. Las propiedades, las cuentas bancarias, incluso el edificio donde vivía Verónica. Usted tiene ahora todo el control, dijo mientras ajustaba sus lentes. Pero le voy a pedir algo más difícil que cualquier trámite legal. ¿Qué cosa? Paciencia. Me quedé callada. No entendía qué quería decir. Su hija todavía no ha aprendido. La lección continuó. Cree que puede manipularlo todo con palabras o lágrimas. Pero la verdadera enseñanza no vendrá de los juzgados. Vendrá del tiempo y de la realidad misma. Lo miré en silencio. No me gustaba la idea de jugar con mi propia hija, pero algo en mí sabía que él tenía razón. Verónica debía enfrentarse a las consecuencias de sus actos para poder cambiar. ¿Y qué propone usted, licenciado? Pregunté finalmente. Deje que crea que sigue teniendo el control. Nosotros trabajaremos discretamente desde la sombra. ¿Y qué debo hacer mientras tanto? Viva su vida como siempre. Sonría, salga, hable con sus vecinos, que todos crean que está derrotada. Así su hija bajará la guardia. Salí del despacho con la cabeza llena de pensamientos. Mientras caminaba por las calles del centro,
Entre los vendedores de flores y los coches que pasaban tocando el claxon, sentí una mezcla extraña de tristeza y esperanza. Estaba planeando algo que no era venganza, pero tampoco perdón. Era justicia. Durante las semanas siguientes, seguí el consejo del licenciado. Me mostré tranquila. Fui al mercado, conversé con doña Carmen, retomé mis reuniones del club de lectura. Todos me miraban con lástima, creyendo que era una anciana abandonada por su hija. Nadie imaginaba la verdad. Una tarde, doña Carmen llegó con su energía habitual. Adriana, hija, ¿ya viste las fotos nuevas de tu Verónica? Está en la playa otra vez. Parece que la está pasando de maravilla. Sí, ya las vi, respondí fingiendo indiferencia. Ay, de veras que el mundo está al revés. Los hijos ya no tienen vergüenza. No se preocupe, doña Carmen. La vida enseña, aunque tarde. Ella me miró confundida, sin entender a qué me refería, pero yo sí lo sabía. Esa noche, mientras guardaba los platos, sonó el teléfono. Era el portero del edificio de Verónica. Disculpe, señora Torres, pero su hija y su yerno acaban de regresar del viaje. Me quedé un instante en silencio. Gracias por avisar, dije finalmente. Que tengan una buena noche. Colgué. Mi corazón latía con fuerza. Era el momento que el licenciado había anticipado. Al día siguiente, le llamé. Licenciado, ellos ya regresaron. Perfecto, respondió con calma. Entonces procederemos con el aviso de desalojo. Aunque él hablaba con neutralidad profesional, yo sentía un nudo en el estómago. No era fácil imaginar a mi hija recibiendo ese golpe, pero también sabía que era necesario. Los días siguientes fueron una tormenta. Verónica llamó una y otra vez, dejó mensajes en el contestador. Mamá, ¿cómo pudiste hacerme esto? No tienes derecho. ¿Qué ganas con verme sufrir? Ninguno de esos mensajes me conmovió. Ya no más. Cuando finalmente logré dormir, soñé con Ricardo. Estábamos los dos sentados en la terraza de Mazatlán. Él me tomaba la mano y decía con su sonrisa tranquila: a veces, Adriana, el amor también necesita ser firme. Me desperté con lágrimas, pero también con determinación. Una semana después, me reuní de nuevo con el licenciado Salgado. Llevaba la misma carpeta de antes, ahora más gruesa. Todo va según lo planeado, me explicó. Ellos tienen 30 días para abandonar el departamento. Pero quiero proponerle algo. ¿Algo más? Sí. Permítame sugerirle un enfoque diferente. Fruncí el ceño, intrigada. Su hija cree que usted la ha dejado sin nada. ¿Qué tal si la dejamos seguir creyendo eso un tiempo más, pero usamos la situación para que aprenda algo de verdad? Me quedé en silencio, escuchando. Podemos ofrecerle una salida, pero con condiciones. Algo que la obligue a cambiar su forma de vida, a trabajar, a enfrentar la realidad. Y si se niega, entonces sabrá que usted hizo lo correcto y no tendrá más de qué arrepentirse. Mientras hablaba, lo observé con atención. En su rostro había una mezcla de compasión y estrategia. No era un hombre movido por el dinero, sino por el deseo de hacer justicia sin destruir del todo a una familia. Déjeme pensarlo, respondí finalmente. Claro, no hay prisa. Pero recuerde, doña Adriana, a veces la dureza también es una forma de amor. De camino a casa, las palabras del licenciado resonaban en mi cabeza. Una forma de amor. ¿Podía realmente amar a mi hija y al mismo tiempo dejarla sufrir? Pensé en todas las madres que perdonan a sus hijos, incluso después de lo imperdonable. Pero también pensé en Ricardo. Él no habría querido que nuestra hija viviera una vida de mentira, vacía de valores. Esa noche, me senté frente a la ventana y observé las luces de la ciudad. Saqué la carta de Ricardo del cajón y la releí. En una parte, decía: cuando llegue el momento, no actúes desde la rabia, sino desde la enseñanza. Esa frase fue la respuesta que necesitaba. No se trataba de castigar. Se trataba de enseñar. Tomé una libreta y comencé a escribir las ideas que me venían a la mente. Un plan. Un camino para que Verónica entendiera lo que había perdido sin destruirla. Cuando terminé, eran casi las 3 de la mañana. Me sentía agotada, pero en paz. Miré el reloj de pulsera que había comprado para reemplazar el de Ricardo y susurré: amor mío, creo que ya sé qué hacer. A lo lejos, un trueno retumbó. El cielo se iluminó brevemente, como si el universo confirmara que estaba en el camino correcto.
Sabía que el siguiente paso no sería fácil, pero también sabía que no podía detenerme, porque a veces las tormentas que parecen llegar para destruirnos, en realidad vienen para limpiar el aire antes de un nuevo amanecer. Y ese amanecer estaba por llegar. El amanecer del día en que Verónica regresó a la ciudad trajo un aire extraño. Había algo en el ambiente, una mezcla entre calma y presagio. Mientras preparaba mi café, mi teléfono vibró. Era el portero del edificio donde ella vivía, doña Adriana, solo para avisarle que su hija y el señor Julián ya llegaron. Vinieron muy cargados de maletas. Gracias. Enrique, respondí con voz tranquila. Ya sé lo que tengo que hacer. Colgué, respiré hondo y miré por la ventana. El cielo estaba nublado, igual que mi corazón. No era alegría ni odio lo que sentía. Era la certeza de que por fin las consecuencias estaban tocando a la puerta de mi hija. Al mediodía, el licenciado Salgado me llamó para confirmar que la notificación de desalojo había sido entregada. Todo está en regla, doña Adriana. Tienen 30 días para salir. Asentí en silencio. Colgué y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control de mi destino. Esa noche, mientras leía en la sala, el timbre sonó con insistencia. Al abrir la puerta, ahí estaba ella. Verónica con los ojos rojos, el cabello despeinado y un sobre arrugado en la mano. ¿Qué significa esto, mamá?, gritó empujando el papel contra mi pecho. ¿Nos estás echando a la calle? Buenas noches, hija, dije con calma. Pasa, por favor. Entró furiosa, seguida por Julián, que tenía la mirada endurecida y los puños apretados. No hay nada que hablar, dijo ella. Aquí dice que tú eres la dueña del edificio. Eso no puede ser. Me senté con serenidad. Sí puede ser. El edificio siempre fue de tu padre. Y ahora me pertenece legalmente. ¡Mentira!, exclamó Julián. Compramos ese departamento con nuestro dinero. Lo que ustedes compraron fue el derecho de uso. La propiedad nunca dejó de estar en nombre de la empresa de tu padre. Verónica me miró con incredulidad. Su rostro empalideció. ¿Por qué hiciste esto, mamá? ¿Qué ganas con humillarme? No busco humillarte, hija. Busco que entiendas, que veas lo que causó tu ambición. Hubo un silencio que pesaba más que las palabras. Julián dio un paso adelante. Mire, doña Adriana, todos cometemos errores. Usted está exagerando. Exagerar fue robar a una viuda, Julián. Firmé esos poderes confiando en ustedes, y me dejaron sin nada. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Verónica comenzó a llorar, pero yo no me moví. Su llanto ya no tenía el mismo poder que antes. Mamá, por favor. No quería lastimarte. Fue idea de Julián. Él la interrumpió bruscamente. No me culpes a mí, Verónica. Tú fuiste la que firmó todo. La vi derrumbarse frente a mis ojos. La mujer altiva y soberbia que había vendido la casa de Mazatlán ya no estaba allí. En su lugar había una hija asustada, buscando una salida. Tienen 30 días, repetí con voz firme. No voy a discutir más. ¿Y si no nos vamos?, preguntó Julián desafiante. Entonces será un juez quien los saque. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Ellos se quedaron quietos, sin saber qué decir. Cuando por fin salieron, sentí una mezcla amarga de alivio y tristeza. Cerré la puerta y apoyé la espalda en ella. Por dentro, mi corazón temblaba. Esa noche no dormí. Caminé por la casa, mirando las fotos familiares. En una de ellas, Verónica tenía 5 años, sostenida por su padre en la playa. Ambos reían. ¿Cómo llegamos a esto, Ricardo?, pensé. ¿Dónde fallamos? A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada. Era doña Carmen, mi vecina. Adriana, hija, tu Verónica estaba llorando en el coche. La vi pasar. Pobrecita, se ve destruida. Las decisiones tienen precio. Doña Carmen, respondí con voz apagada. A veces, aprender duele. Ay, ojalá se arreglen, mija. Al final, la familia es lo único que tenemos. Sus palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza el resto del día. Pasaron las semanas. Verónica no volvió a buscarme, pero cada día recibía noticias suyas por la boca de otros. Que Julián estaba perdiendo dinero en inversiones, que vendían sus cosas para pagar deudas, que discutían todo el tiempo. El licenciado Salgado me mantenía al tanto de los avances del proceso legal. Todo está en orden, doña Adriana. Si no pagan, el desalojo se hará efectivo. Déjelo así, licenciado, le dije un día. Quiero que la vida le enseñe lo que el dinero no pudo. Esa noche salí al balcón con una taza de té. Las luces de la ciudad titilaban como luciérnagas.
En el fondo, sentía la presencia de Ricardo, como si me observara en silencio. Lo estoy haciendo, amor, susurré. Estoy siendo fuerte, como tú querías. Unos días después, el portero del edificio me avisó que Verónica había ido a su oficina buscando hablar conmigo. Le pedí que la hiciera pasar. Cuando llegó, parecía otra persona. Sus ojos estaban hinchados, su ropa arrugada, su voz apagada. Mamá, no tengo a dónde ir. Julián se fue. Dijo que no iba a quedarse en un lugar donde lo tratan como ladrón. ¿Y tú qué piensas hacer?, pregunté con serenidad. No lo sé, dijo entre lágrimas. Solo sé que no puedo más. La miré largo rato. Por primera vez en mucho tiempo, no vi a la mujer que me había traicionado. Vi a mi hija, la misma que una vez me abrazaba diciendo que yo era su heroína. A veces es necesario perderlo todo para empezar de nuevo, dije finalmente. Pero eso depende de ti. Ella levantó la vista, confundida. ¿Qué quieres decir? Que la puerta de mi casa no está cerrada, pero tampoco está abierta sin condiciones. Si de verdad quieres cambiar, tendrás que demostrarlo. Sus ojos se llenaron de esperanza y miedo a la vez. ¿Qué condiciones? Eso lo hablaremos en su momento, respondí. Ahora ve a descansar. Mañana será otro día. La acompañé hasta la puerta. Cuando se fue, el silencio volvió, pero no era el mismo. Algo dentro de mí se había ablandado. No era perdón, aún no, pero era el comienzo de algo diferente. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón donde guardaba las cartas de Ricardo. Tomé una al azar. En ella, su letra clara decía: Adriana, si algún día el dolor te nubla, recuerda que enseñar no es castigar, es dar la oportunidad de renacer. Sonreí con lágrimas en los ojos. Tal vez había llegado el momento de darle a Verónica esa oportunidad. Me dormí con el corazón tranquilo, pero sabiendo que el día siguiente traería decisiones difíciles. El reloj en mi mesa marcaba las 11 en punto cuando cerré los ojos. Afuera, la lluvia comenzaba a caer sobre la ciudad, como si limpiara las calles y también mi alma. Y en medio del murmullo del agua, sentí una voz en mi mente, la de Ricardo, suave y firme. Es hora de reconstruir, Adriana. Pero no sola. El amanecer llegó silencioso, con un aire húmedo que anunciaba lluvia. Me desperté más temprano que de costumbre, con la mente llena de pensamientos. La imagen de Verónica llorando frente a mí la noche anterior seguía dando vueltas en mi cabeza. Su voz, su rostro cansado, el temblor de sus manos. Por primera vez en años vi a mi hija sin máscaras. Y aunque mi corazón de madre quería abrazarla, también sabía que no podía hacerlo sin antes encontrar una forma de cerrar las heridas. Mientras preparaba café, mi mirada se detuvo en el pequeño cofre de madera que guardaba en mi habitación. Allí estaban las cartas de don Ricardo, mi esposo, escritas a mano durante sus últimos meses de vida. No las había leído todas. Algunas las dejé guardadas por miedo a lo que pudieran despertar en mí. Pero esa mañana algo me impulsó a abrir el cofre. Revolví los sobres hasta encontrar uno que decía, en su letra inconfundible: para cuando el corazón dude. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro había una carta y un pequeño juego de llaves. Mi querida Adriana, si estás leyendo esto, es porque llegó el momento en que el amor se mezcla con la duda y la justicia con el dolor. Quiero que recuerdes algo. Enseñar no es castigar, es guiar con firmeza, pero también con compasión. En el cajón inferior del escritorio de mi oficina hay un sobre con información que puede ayudarte a tomar la decisión correcta. Confío en que sabrás cuándo usarlo. Me quedé mirando la carta largo rato. Ricardo siempre tenía una forma misteriosa de anticiparse a todo. Saqué las llaves y sentí un nudo en la garganta. Ese mismo día, fui a su antiguo estudio. Aún conservaba el olor a madera y a tinta, como si él hubiera salido apenas unos minutos antes. Abrí el cajón que mencionaba la carta y encontré un sobre marrón. En la esquina superior estaba escrito con tinta azul: Plan de contingencia. Lo abrí con cuidado. Dentro había documentos notariales, extractos bancarios y una carta más. En ella, Ricardo explicaba que había dejado a mi nombre varias inversiones y, lo más sorprendente, un terreno en la costa de Mazatlán, justo al lado de nuestra antigua casa de playa. Algún día, tal vez necesites empezar de nuevo. Si llega ese momento, usa este terreno para reconstruir. No solo lo material,
sino también los lazos que el tiempo o los errores puedan romper. Leí esas palabras y sentí que Ricardo, desde donde estuviera, seguía guiando mis pasos. Me senté frente a su viejo escritorio y lloré en silencio. No de tristeza, sino de gratitud. Él había pensado en todo, incluso en mi futuro sin él, incluso en nuestra hija. Por la tarde, llamé al licenciado Manuel Salgado y le conté lo que había encontrado. Don Ricardo era un hombre admirable, dijo. Ese terreno está a su nombre, pero nunca fue registrado en las propiedades principales. Es suyo de forma completamente privada. ¿Y qué sugiere que haga con él?, pregunté. Guárdelo. Tal vez no sea solo una inversión, tal vez sea un símbolo, un lugar para un nuevo comienzo. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, pensé en lo que eso podía significar. Un nuevo comienzo. ¿Sería posible reconstruir algo con Verónica, después de tanto daño? Al día siguiente, fui a visitarla. Vivía temporalmente en un pequeño departamento que había alquilado después de que Julián la abandonó. El lugar era sencillo, con paredes sin decorar y apenas unos muebles básicos. Cuando abrí la puerta, ella me miró sorprendida. Mamá, no esperaba verte. No vine a juzgarte, dije con calma. Vine a hablar. Nos sentamos a la mesa. Sobre el mantel había una taza de café frío y un montón de papeles desordenados. Verónica lucía más delgada, con ojeras profundas. Estoy buscando trabajo, dijo en voz baja. Nadie me contrata. Dicen que tengo demasiada experiencia para puestos simples. A veces la vida nos enseña humildad cuando más la necesitamos. Lo sé, mamá susurró. Y créeme, he aprendido. Guardé silencio por unos segundos. Luego saqué del bolso el sobre que había encontrado y lo puse sobre la mesa. Tu padre dejó esto. Dijo que era para cuando el corazón dudara. Ella lo miró, curiosa. ¿Qué es? Una oportunidad. Verónica abrió el sobre con cuidado. Leyó los papeles y se quedó muda. ¿Un terreno en Mazatlán? ¿Papá compró esto sin decírnoslo? Sí. Lo hizo pensando en ti, en nosotros. Dijo que algún día podríamos reconstruir lo que se rompió. Ella me miró con lágrimas en los ojos. Yo destruí todo, mamá. Vendí nuestra casa, el reloj de papá, su memoria. No merezco nada. Tal vez no. Pero el perdón no se trata de merecer. Se trata de sanar. Nos quedamos en silencio largo rato. El sonido de la lluvia afuera parecía marcar el ritmo de nuestros pensamientos. ¿Por qué me ayudas después de todo lo que hice?, preguntó finalmente. Porque sigo siendo tu madre, respondí. Y porque tu padre siempre creyó que dentro de ti había algo bueno. Ella rompió a llorar. Me tomó las manos y dijo, no sé si puedo cambiar, pero quiero intentarlo. Entonces empieza por algo sencillo. Encuentra un propósito. Tu padre dejó este terreno por una razón. Tal vez sea hora de descubrirla juntas. Sus ojos se iluminaron un poco. ¿Quieres decir que iríamos a Mazatlán? Sí, asentí. Quiero ver con mis propios ojos lo que Ricardo dejó. Verónica sonrió débilmente, como si una chispa de esperanza encendiera su rostro. No dije nada más. Solo la abracé. Sentí su cuerpo temblar entre mis brazos, frágil pero real. Esa noche, de regreso en casa, saqué la carta de Ricardo una vez más. En la última línea, él había escrito: si algún día ves a nuestra hija perdida, no la busques con reproches, búscala con amor. Cerré los ojos y supe que estaba haciendo lo correcto. Al amanecer siguiente, llamé al licenciado Salgado. Licenciado, necesito que me ayude a organizar un viaje a Mazatlán. ¿Va a vender el terreno?, preguntó. No. Voy a verlo. Tal vez ahí esté la respuesta que mi familia necesita. Cuando colgué, una extraña mezcla de nerviosismo y esperanza me recorrió el cuerpo. Miré la foto de Ricardo en la pared y susurré: vamos a Mazatlán, amor. Pero esta vez, no por nosotros, por ella. Mientras el sol comenzaba a salir, iluminando la ciudad con tonos dorados, sentí que el verdadero viaje recién comenzaba. El viaje a Mazatlán fue silencioso. Verónica y yo íbamos sentadas lado a lado en el autobús, pero parecía que un océano nos separaba. Afuera, el paisaje cambiaba lentamente, dejando atrás la ciudad gris para abrir paso a la brisa marina. El olor a sal comenzó a llenar el aire, y por un momento sentí que el tiempo retrocedía. Era como si Ricardo estuviera allí, sentado detrás de nosotros,
con esa sonrisa serena que siempre tenía cuando veía el mar. Cuando llegamos, el sol ya estaba cayendo. Caminamos hasta el terreno que Ricardo había mencionado en su carta. Era un espacio amplio, con vista al océano y restos de viejas bugambilias creciendo entre la arena. A un lado, se veía la casa de playa que alguna vez fue nuestra, ahora remodelada, con gente desconocida riendo en la terraza. Me dolió verla, pero no sentí rabia, solo una especie de melancolía suave, como una herida que por fin empezaba a cerrar. Verónica caminó unos pasos delante de mí. «Es hermoso», susurró. «Sí», respondí. «Y tu padre quiso que fuera nuestro nuevo comienzo». Nos quedamos allí largo rato sin hablar, escuchando las olas romper contra las rocas. Por primera vez, no había acusaciones ni lágrimas, solo silencio y el sonido del mar. Al día siguiente, nos reunimos con el licenciado Salgado para revisar los documentos del terreno. «Todo está en regla», doña Adriana dijo. Su esposo dejó este espacio completamente a su nombre. «Quiero incluir a mi hija», respondí sin dudar, «pero con condiciones». Verónica me miró sorprendida. «¿Condiciones?» «Sí. No puedo darte una segunda oportunidad sin saber que estás dispuesta a cambiar». El licenciado sonrió discretamente. «Eso puede hacerse, doña Adriana. Solo dígame qué desea establecer. Mi hija podrá vivir en un departamento de una de mis propiedades, pero deberá encontrar un trabajo real, con salario y esfuerzo. Además, quiero que dedique parte de su tiempo a ayudar a los demás». Verónica bajó la mirada. «¿Ayudar a los demás?» «Sí», dije. «En la Casa Hogar Santa Lucía. Necesitan voluntarios. Conozco a la hermana Beatriz, la encargada. Ella puede orientarte». Hubo un largo silencio. Finalmente, mi hija asintió. «De acuerdo, mamá, lo haré». Salgado preparó los documentos. Mientras firmábamos, observé a Verónica. Sus manos temblaban un poco. No era la misma mujer soberbia que me había arrebatado todo. Era una hija buscando redención, aunque aún no supiera cómo alcanzarla. Cuando salimos del despacho, el cielo estaba despejado. Caminamos juntas por el malecón. El viento soplaba con fuerza, levantando mechones del cabello de Verónica. «Gracias, mamá», dijo de repente. «No sé si merezco lo que estás haciendo, pero lo agradezco». «No se trata de merecer», hija, respondí. «Se trata de aprender». Esa noche dormimos en una pequeña posada frente al mar. Desde la ventana de mi habitación, veía el reflejo de la luna sobre el agua. Recordé las noches que pasé allí con Ricardo, cuando planeábamos el futuro sin imaginar que la vida daría tantas vueltas. Al amanecer, Verónica tocó la puerta de mi cuarto. «¿Podemos ir otra vez al terreno antes de regresar?», me preguntó. «Claro». Cuando llegamos, el mar estaba tranquilo. Verónica se agachó para recoger una piedra redonda del suelo. «Tal vez podríamos construir algo aquí algún día», dijo en voz baja. «No sé qué, pero algo que tenga sentido. Eso dependerá de ti, hija. Ricardo dejó este lugar para que tú encuentres tu propósito». De regreso a la ciudad, Verónica se mudó al pequeño departamento que yo había ofrecido. Era modesto, con paredes color crema y muebles sencillos, pero tenía lo esencial. «Este será tu punto de partida», le dije al entregarle las llaves. «Y recuerda, las condiciones no son castigo, son oportunidades». Los días siguientes, la acompañé a la Casa Hogar Santa Lucía para presentarla a la hermana Beatriz. La casa estaba llena de ancianos, muchos de ellos sin familia, otros abandonados por sus hijos. «Hermana, esta es mi hija Verónica. Viene a ofrecer su tiempo como voluntaria». La monja la miró con serenidad. «Dios siempre manda a las personas indicadas cuando más las necesitamos», dijo sonriendo. «Bienvenida, hija». Verónica se mostró nerviosa al principio. No sabía cómo hablar con los ancianos, cómo acercarse, pero poco a poco comenzó a escuchar, a ayudar en las comidas, a acompañarlos en los paseos. Había algo terapéutico en ese contacto humano. Yo podía ver el cambio en sus ojos cada día. Una tarde, cuando fui a recogerla, la vi sentada junto a un hombre mayor en silla de ruedas. Le leía en voz alta un libro. El hombre sonreía. No quise interrumpir. Solo observé desde la puerta con el corazón apretado. Era la primera vez en muchos años que veía a mi hija dar sin esperar nada a cambio. Esa noche, mientras cenábamos juntas, me dijo: «No sabía que tanta gente podía sentirse tan sola. Hoy un señor me pidió que le hablara de mi familia. No supe qué decirle. Dile que tu familia está aprendiendo a empezar.
De nuevo respondí con una sonrisa. Pasaron las semanas, y Verónica empezó a mostrar una disciplina nueva. Buscó empleo, se levantaba temprano y hablaba menos de sí misma. La arrogancia que alguna vez la había definido parecía desvanecerse con cada día que pasaba en la casa hogar. Un sábado, cuando llegó a mi casa para visitarme, noté algo diferente. Su mirada era más tranquila, su voz más suave. Mamá, dijo mientras tomaba mi mano. Gracias por no rendirte conmigo. No puedo borrar lo que hice, pero estoy tratando de ser alguien mejor. Eso es todo lo que tu padre y yo siempre quisimos, le respondí. Nos abrazamos largo rato, sin palabras. Era un abrazo distinto, sin orgullo ni culpa, solo amor cansado pero real. Esa noche, después de que se fue, saqué la carta de Ricardo que guardaba en el cajón del buró. En ella, una frase resaltaba como si hubiera sido escrita para ese preciso instante. El perdón no se pronuncia, se demuestra con los actos. Cerré la carta y miré por la ventana. La ciudad dormía, pero dentro de mí algo se mantenía despierto. Una sensación de que lo que estaba viendo en Verónica era apenas el inicio. Mientras el reloj marcaba las 11, mi teléfono vibró. Era un mensaje de la hermana Beatriz. Doña Adriana, quiero contarle algo sobre su hija. Creo que debe venir mañana. Me quedé mirando la pantalla sin entender. ¿Qué habría pasado? ¿Era algo bueno o algo malo? El corazón me latía con fuerza, entre la esperanza y el temor. Apagué la lámpara, pero no pude dormir. Afuera, el viento comenzaba a soplar, anunciando que el amanecer traería respuestas. Esa noche apenas dormí. El mensaje de la hermana Beatriz seguía dando vueltas en mi cabeza. Doña Adriana, quiero contarle algo sobre su hija. No decía más. ¿Qué podía haber pasado? ¿Había cometido un error? ¿Había abandonado la casa hogar? O tal vez algo completamente distinto. A las 9 de la mañana siguiente, tomé un taxi hacia la casa hogar Santa Lucía. El cielo estaba cubierto por nubes grises y el aire olía a tierra mojada. Al llegar, la hermana Beatriz me recibió en la entrada, con esa serenidad que siempre la caracterizaba. Gracias por venir tan pronto, doña Adriana me dijo con voz suave. Pase, por favor. Entramos a su oficina. Había una Biblia abierta sobre el escritorio y una taza de café a medio terminar. Me senté frente a ella, sintiendo el corazón en la garganta. Hermana, ¿pasó algo con Verónica? Sí, algo importante. Pero no se preocupe, no es nada malo. Sentí un alivio inmediato, aunque seguía sin entender. ¿Qué sucede entonces? Quiero contarle lo que vi ayer. Uno de nuestros residentes, don Tomás, tuvo una crisis de ansiedad. Comenzó a gritar, a agitarse. Nadie lograba calmarlo. Verónica estaba cerca. Se acercó sin dudar. Le tomó la mano y comenzó a cantarle una canción que él recordaba de su infancia. En cuestión de minutos, el hombre se tranquilizó. Fue algo conmovedor. Me quedé sin palabras. ¿Mi hija hizo eso? Sí. Y no fue casualidad. Días antes, él le había contado esa historia. Ella la recordó. Doña Adriana, su hija tiene un don. No supe qué responder. La emoción me cerró la garganta. La hermana Beatriz continuó. Verónica no solo está cumpliendo con su voluntariado. Se ha involucrado de verdad. Escucha, acompaña, se preocupa. Incluso viene en sus días libres. Salí de la oficina con los ojos húmedos. Caminé por el pasillo, observando las paredes llenas de fotografías de los residentes. En una de ellas, reconocí a mi hija. Estaba sonriendo, rodeada de ancianos, sosteniendo la mano de don Tomás. Aquella imagen me estremeció. La encontré en el patio, ayudando a servir el almuerzo. Cuando me vio, se sorprendió. Mamá, ¿qué haces aquí? Recibí un mensaje de la hermana Beatriz. Quería hablar conmigo. ¿Dijo algo malo? No, todo lo contrario. Verónica se sonrojó. Ah, ¿entonces ya sabes lo de don Tomás? Asentí con una sonrisa. Estoy orgullosa de ti, hija. Ella bajó la mirada. No sé si merezco tu orgullo, mamá. Solo estoy haciendo lo que debí haber hecho desde hace mucho tiempo. Nos sentamos en una banca bajo un árbol de jacarandas. Las flores lilas caían lentamente sobre nuestras rodillas. La vida da vueltas extrañas, ¿verdad? Dijo Verónica. Antes solo pensaba en lo que podía tener. Ahora, cuando un anciano me sonríe, siento algo que nunca había sentido. Eso se llama paz, respondí.
Durante las semanas siguientes, los cambios en Verónica se hicieron más evidentes. Consiguió un empleo como asistente administrativa en una clínica médica, trabajaba por las mañanas y seguía yendo a Santa Lucía por las tardes. A veces la acompañaba. Me conmovía ver cómo saludaba a cada residente por su nombre, cómo se detenía a escuchar sus historias, cómo los trataba con ternura. Un día, mientras esperábamos el camión afuera de la clínica, me confesó algo que me dejó sin aliento. Mamá, estoy ahorrando para devolverte el dinero de la casa y del reloj de papá. No tienes que hacerlo, Verónica. Sí, tengo que hacerlo. No se trata del dinero. Se trata de demostrarme que puedo reparar algo, aunque sea poco. Sentí un nudo en la garganta. Apreté su mano. Tu padre estaría muy orgulloso de ti. Ella sonrió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. A veces sueño con él, ¿sabes? En el sueño no me dice nada, solo me mira con esa paciencia suya, y cuando despierto, siento que me está dando otra oportunidad. Pasaron los meses y nuestra relación se fortaleció. Cenábamos juntas los domingos, hablábamos sin rencores. En casa, el ambiente era distinto. Había risas, anécdotas, planes. Yo había recuperado no solo a mi hija, sino también la paz que creí perdida para siempre. Sin embargo, algo en el fondo me decía que la historia aún no había terminado. Una tarde de junio, mientras tomábamos café en la terraza, Verónica me dijo: Mamá, quiero contarte una idea que he tenido. Te escucho. En el terreno de Mazatlán, creo que podríamos construir algo especial. No una casa para nosotras, sino un lugar para los ancianos de Santa Lucía. Muchos de ellos nunca han visto el mar. Podríamos hacer que pasaran sus últimos años con dignidad, cerca del océano. Me quedé en silencio mirándola. No era la voz de una mujer que buscaba redimirse, era la voz de alguien que había encontrado un propósito. Eso suena hermoso, hija. No tengo dinero para hacerlo, pero puedo trabajar. Y si tú me ayudas, podríamos conseguir donaciones. La idea me conmovió hasta las lágrimas. Recordé las palabras de Ricardo en su carta. Cuando llegue el momento, usa ese terreno para reconstruir lo perdido. Tu padre estaría feliz de oír eso, dije. Tal vez ese era su plan desde el principio. ¿Crees que lo lograríamos? Si algo aprendí de él, es que los sueños más grandes comienzan con un solo paso. Verónica se quedó mirando el cielo, pensativa. Mamá, gracias por no rendirte conmigo. Gracias a ti por encontrar tu camino, respondí. Los días siguientes, Verónica empezó a trabajar en el proyecto con entusiasmo. Contactó arquitectos, habló con la hermana Beatriz, comenzó a investigar sobre fundaciones y programas sociales. Verla así me llenaba de orgullo. Cada día me parecía más a Ricardo. Una tarde, mientras revisábamos juntos algunos bocetos, el licenciado Salgado llegó a casa. Doña Adriana, buenas tardes. Vengo a entregarle unos documentos que podrían interesarle. Le invité a pasar y se sentó con nosotros. ¿De qué se trata?, pregunté. De algo que su esposo dejó pendiente. No sé si lo recuerda, pero me habló de un testamento adicional que debía abrirse 5 años después de su fallecimiento. Lo miré sorprendida. ¿Un segundo testamento? Así es. Y el plazo vence dentro de un mes. Verónica me miró sin entender. ¿Papá dejó otro testamento? ¿Por qué? El licenciado sonrió con un gesto misterioso. Eso solo lo sabremos cuando lo abramos oficialmente. Pero le aseguro que don Ricardo tenía un propósito. Me quedé inmóvil, tratando de procesar la noticia. Miré a mi hija y vi en sus ojos la misma mezcla de curiosidad y esperanza que yo sentía. Parece que tu padre aún no ha dicho. Su última palabra, murmuré. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados, y supe, con una certeza silenciosa, que el verdadero legado de Ricardo estaba a punto de revelarse. Pasó un mes desde aquella tarde en que el licenciado Salgado nos habló del segundo testamento de Ricardo. Verónica y yo contamos los días con una mezcla de ansiedad y esperanza. Era como si el alma de mi esposo siguiera presente, observando cómo su familia se reconstruía lentamente. El día de la apertura llegó. El despacho del licenciado estaba iluminado por la luz dorada del atardecer. En la mesa, un sobre sellado con cera roja esperaba pacientemente, como guardando el último secreto de Ricardo. Me senté frente a él con las manos entrelazadas, y Verónica, a mi lado, apretaba mi brazo. ¿Están listas?, preguntó el licenciado. Asentimos en silencio. Abrió el sobre con delicadeza y comenzó a leer la carta.
Mis queridas Adriana y Verónica, si están leyendo esto, significa que 5 años han pasado desde que dejé este mundo. Si la vida les permitió llegar juntas hasta aquí, entonces, mi plan funcionó. No fue la fortuna lo que quise dejarles, sino la oportunidad de encontrar el verdadero valor de lo que construimos como familia. En los papeles adjuntos encontrarán los documentos de una propiedad especial, una pequeña isla al norte de Mazatlán, llamada Isla Esperanza. La compré hace años, pensando en un refugio para los tres. Sin embargo, con el tiempo entendí que su propósito debía ser mayor. Esa isla es mi regalo final. Quiero que la conviertan en un lugar de vida, en un espacio donde otros encuentren lo que nosotros casi perdimos: el sentido de familia, de comunidad y de amor verdadero. Pueden usar los fondos que también dejo destinados a este proyecto, pero háganlo juntas. Y recuerden, la sangre une, pero el perdón salva. El licenciado guardó silencio. La habitación quedó envuelta en una emoción indescriptible. Verónica se tapó la boca con las manos, llorando en silencio. Yo no pude contener las lágrimas. No puedo creer que papá pensara en todo esto, susurró ella. Hasta en nuestra reconciliación. Así era tu padre, respondí. Siempre veía más allá de lo evidente. Durante los días siguientes, comenzamos a planear el viaje a la isla. Cuando finalmente la visitamos, entendí por qué Ricardo la había llamado Isla Esperanza. El mar la rodeaba con una calma infinita. El aire olía a libertad y las palmeras se mecían suavemente, como si nos dieran la bienvenida. Aquí fue donde papá quiso que empezáramos de nuevo, dijo Verónica mirando el horizonte. Y así será, le respondí. Decidimos transformar la isla en un centro de descanso y terapia para personas mayores sin familia y niños de casas hogar. Era la unión perfecta entre el pasado de Ricardo y la nueva vida de Verónica. Contactamos arquitectos, voluntarios, donantes, y con el apoyo del licenciado Salgado, comenzó la construcción de lo que llamamos el Refugio Esperanza. Verónica trabajó día y noche. Supervisaba, diseñaba, organizaba actividades. Su pasión era contagiosa. Verla así me llenaba de orgullo. Cada día parecía más la hija que Ricardo, y yo soñamos criar. Pasaron los meses y el proyecto se volvió realidad. El Refugio Esperanza abrió sus puertas con 6 habitaciones para adultos mayores, una zona para talleres y un pequeño comedor con vista al mar. Invitamos a los residentes de Santa Lucía para que fueran los primeros en disfrutarlo. Entre ellos estaba don Tomás, el anciano al que Verónica había calmado con una canción meses atrás. El día de la inauguración fue uno de los más felices de mi vida. Verónica dio un discurso frente a todos, con la voz quebrada por la emoción. Hace algunos años, tomé decisiones que lastimaron a las personas que más amaba. Pensé que el dinero y el lujo podían llenar el vacío de mi corazón, pero solo el amor y el perdón de mi madre me devolvieron el camino. Este lugar es para todos los que alguna vez se sintieron solos o sin propósito. Gracias, mamá, por no rendirte conmigo. Y gracias, papá, por guiarnos incluso desde la eternidad. La gente aplaudió de pie. Yo no pude evitar llorar. En ese momento supe que el ciclo de dolor se había cerrado. Lo que comenzó con una traición se había transformado en esperanza. Literalmente. El refugio creció con el tiempo. Se unieron más voluntarios, más familias visitaban la isla para participar en talleres de convivencia. Verónica coordinaba todo con una energía inagotable. Un día, mientras observábamos juntos el atardecer frente al mar, me dijo: «Mamá, ahora entiendo lo que papá quería enseñarnos. No era sobre propiedades ni dinero, era sobre dejar una huella. Así es, hija. Los bienes se gastan, pero el amor deja raíces». El viento sopló suavemente, y por un instante, juraría que escuché la voz de Ricardo entre las olas, riendo como lo hacía cuando era feliz. Meses después, el Refugio Esperanza fue reconocido por el gobierno local como un modelo de integración social. Verónica se convirtió en una figura respetada en la comunidad, no por su apellido, sino por su compromiso. Y yo, a mis 74 años, comprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Una tarde cualquiera, Verónica me entregó un sobre. «Mamá, quiero que leas esto». Era una carta dirigida a mí. «Mamá, te devuelvo simbólicamente todo lo que alguna vez te quité, no en dinero, sino en acciones. Cada día que dedico a los demás es mi manera de agradecerte.
Gracias por amarme cuando no lo merecía. La abracé con fuerza. Las palabras no alcanzaban para describir lo que sentía. Esa noche, mientras caminábamos juntas por la playa, el cielo se encendía de estrellas. Le dije, tu padre estaría muy orgulloso. ¿Y tú, mamá? ¿Lo estás? Más de lo que imaginas. Nos quedamos en silencio, escuchando el mar. En cada ola, sentía la voz de Ricardo repitiendo su frase favorita. Siempre hay una segunda oportunidad. Y así, entre lágrimas y risas, entendí el verdadero legado de esta historia. No fue el dinero, ni la casa, ni la isla. Fue el poder del perdón, la fuerza de una madre y la capacidad infinita de cambiar. Porque al final, amar no es olvidar, sino creer que el otro puede ser mejor. Reflexión final y llamado a la audiencia. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad. A veces, la vida nos rompe para enseñarnos a reconstruirnos desde el amor. No importa qué errores hayas cometido ni cuántas veces caigas. Siempre hay una manera de volver a empezar. Dale like a este video si crees en el poder del perdón y suscríbete al canal para seguir escuchando historias reales que nos recuerdan que el amor, la familia y la esperanza siguen siendo lo más valioso que tenemos. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Queremos seguir construyendo contigo esta comunidad de corazones fuertes.